Alístate y ponte cómodo, porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola, hola, qué alegría saludarlos en un nuevo episodio de Sobremesa. Y este mes que conmemoramos el orgullo, pues nos vinimos para el Parque del Periodista y estamos aquí en una discoteca hermosa, una discoteca gay, Juanda, divina, un espacio gigante, lindo, con unos ventanales que vemos directo al Parque del Periodista. ¿Cómo se llama? La Linda. Además, mírenme el nombre, La Linda. Apenas para lo que es, porque es espectacular este lugar. Y estamos además con la más linda de La Linda, con una invitada increíble. Estamos con Ani Magdalena. ¿Cómo has estado? Muy bien, Juan, Luisa, y gracias por visitar La Linda y por permitir este espacio de conversación. Lo inauguraron, nos contaste ahorita hace un mes, está recién estrenado. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se siente el ambiente y cómo van los fines de semana aquí en La Linda? Muy bien, es un proyecto muy bonito porque busca como rescatar un poco lo que ha significado el centro para la población LGBTIQ+, y para el arte transformista, y creo que la gente lo ha entendido, sienten que aquí se vive de nuevo como esos años gloriosos del centro y del transformismo. Entonces ha tenido muy buena acogida y se ha generado un ambiente muy bonito en torno a este escenario y a La Linda como tal. Bueno, empecemos contando quién es Ani Magdalena, cuáles son como los rasgos característicos de este personaje. Bueno, Ani Magdalena nace como una respuesta a una inquietud personal. Yo llevo muchos años trabajando en el activismo LGBTI, pero también desde lo académico, en la investigación histórica y periodística como sobre las diversidades sexuales y las identidades de género. Y de un momento en que me sentía como un poco incoherente, como que hablaba todo el tiempo desde el discurso de la sexualidad fluida, explorar el género, romper ciertos limitantes como sociales que impiden que uno viva más libremente, explore como todos los rangos posibles de la experiencia humana. Pero al mismo tiempo pues yo era súper cisnormado, un hombre gay, como en lo mío. Entonces como un reto personal también me propuse explorar otra posibilidad, en este caso a partir del arte transformista. Entonces Ani Magdalena es esa respuesta. Yo uso este personaje para decir cosas importantes, para potenciar mi activismo, para potenciar mi trabajo académico, y he encontrado allí pues también como una forma de ser feliz, una forma de intervenir en otros espacios en los que antes no tenía como participación. Y eres host aquí también, te presentas aquí. ¿En qué consiste en términos generales como tu show? En La Linda estoy en Navarra. Ajá. Trabajo en Navarra y vengo eventualmente también como a saludar a la gente, animar un poco el ambiente, pero La Linda tiene su diva, por eso el nombre, que es Linda Carolina del Castillo, que es mi madre, es la madre de la Casa del Castillo, entonces ella sí es la host y la reina de este lugar. ¿Cómo se establecen de alguna manera casi que esos parentescos, esos maternajes tan lindos de las madres en todo este tema, pues incluso drag y con el arte transformista? Sí, y que incluso se puede extender como a la población LGBTIQ más en general, y es que frente a veces a una ausencia o a unos lazos familiares débiles, incluso con exclusiones del núcleo familiar, esas familias sociales, esas familias elegidas y conformadas a voluntad, toman mucha importancia, digamos, en el plano de acompañar, de ser ese sostén emocional. Y en el transformismo y en el drag pasa que esos sistemas familiares se crean también como un apoyo y el ir acompañando a las personas en el desarrollo de este arte. Entonces se crean las casas con un apellido como tal, y hay unas madres que son quienes desde su experiencia van guiando a quienes apenas empiezan en el arte del transformismo. Entonces es muy bonito porque, claro, digamos que asume ese rol de la familia y lo que implica, pero en el fondo lo que hay es un tema del cuidado, del acompañar, del ser sostén también, a veces en momentos bastante complicados. ¿Qué más podemos hablar del arte transformista? Y muchas personas quizá que nos están viendo pueden no encontrar la diferencia entre otras manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el travestismo, el arte transformista y otras manifestaciones? Sí, yo creo que tal vez en este momento lo que más confusión debe generar es entre drag y transformismo. A los ojos de la gente debe verse muy similar, pero hay ciertas diferencias. Uno,
tiene que ver con la representación estética y artística. El maquillaje drag es un maquillaje más contundente, más artístico. El transformismo es un poco más una imitación más clásica de ese modelo de belleza femenina. El drag bebe un poco más de la cultura norteamericana o del norte global en general, entonces hay una apropiación más de la cultura pop, del inglés. El transformismo es un poco más hispano, más latino, más en español. Y creo que también lamentablemente en Medellín particularmente hay todavía una división de clase entre el drag y el transformismo que tiene que ver con las lógicas en las que se desarrollan las discotecas, los ambientes y uno y otro arte. Tú te has desarrollado también desde toda esa investigación y desde todo ese activismo y tienes en la memoria muy conceptualizada la historia LGBT en Colombia y en Medellín. Yo creo que hablar de esos primeros momentos, yo creo que es importante poner sobre la mesa una realidad que hasta 1981 se consideraba un delito el tener manifestaciones LGBT en Colombia, ¿cierto? Y solo hasta la despenalización de este momento se rompe de alguna manera un antes y un después. Cómo era esa Colombia antes de 1981 y cómo no podíamos manifestarnos como miembros de la comunidad? Sí, pues yo creo que es muy importante recordar cómo los imaginarios sociales se construyen desde muchos ámbitos y digamos el tema religioso en nuestro país tiene mucho peso. Entonces, digamos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no fue difícil imaginar que aquello que se consideraba un pecado deviniera en un delito y así las prácticas sexuales entre hombres terminaron convirtiéndose en un delito. Y eso va generando, como les decía, unos imaginarios sociales, entonces se te veía como un pecador, pero también como un delincuente. Después la medicina va a señalar la patologización, entonces también como una persona enferma. Los medios de comunicación crean en el siglo XX la imagen del homosexual como un pervertido, como un abusador. Entonces son un montón de estigmas sociales con los que las personas debían cargar, que cuando uno analiza ese panorama uno dice, hubo personas muy valientes, o sea, con todo esto en contra y personas se atrevieron a defender su verdad, a defender lo que eran, a, no, a enunciarse como homosexuales y hacer la tarea de demostrarle a la sociedad que esos estigmas no eran más que imaginarios y suposiciones y que detrás de todo eso lo que habían eran seres humanos con proyectos de vida, con tristezas, con alegrías, con recuerdos, con sueños, y eso es como muy admirable que hubiese personas que se atreviesen a hacer eso porque les podía costar la cárcel, incluso la vida. Sí, eran titulares muy fuertes de golpes, de violencia y con estigmatizaciones muy fuertes. Por estas épocas empiezan las primeras manifestaciones que quizá no eran marchas un poco más bonitas y alegres como se viven hoy. Y tenemos que hablar de un personaje muy importante en la historia de Colombia y a quien le debemos mucho, que fue León Zuleta. ¿Por qué esta persona fue importante para el orgullo que estamos celebrando en estas fechas? Bueno, León era un filósofo de la Universidad de Antioquia, un soñador radical, y empieza a trabajar desde la década de los 60 y los 70 la idea de una revolución de lo sexual, que significaba repensar la manera en que nuestra sociedad pensaba la sexualidad y otros, muchos otros temas, pero este pues particularmente para el tema que conversamos hoy. Y en 1977 publica la primera edición del periódico El Otro hablando de estos temas, qué es la sexualidad, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué es lo que hay que transformar de esas estructuras sociales para permitir una humanidad diferente. Y esa edición inspira a un montón de gente a hacer cosas. Entonces nacen dos grupos, uno en Bogotá, el GEL, y uno en Medellín, el Greco, que empiezan a trabajar con mayor profundidad esto. Entonces, León es como esa inspiración para lo que se consideró como el movimiento de liberación homosexual en Colombia. Pero siempre me gusta recordar que, digamos, no estamos solos en el mundo y León no estaba solo. Esa fuerza inspiradora de León provenía en ese momento de las mujeres. El movimiento feminista lo acogía, lo rodeaba y le permitía también como
expresar sus puntos de vista. Y quizá, sobre todo en esa historia, se puede considerar muchas veces y confundir con qué es el orgullo gay, simplemente. Y quizá esta imagen visible era un hombre gay también, pero había una lucha muy importante, incluso desde esas primeras marchas y manifestaciones alrededor de lo trans. Porque es importante como esa, de alguna manera, rebelión o conversación social desde lo trans también. Sí, bueno, yo creo que efectivamente los hombres hemos sido más visibles en la historia, y no solo los hombres heterosexuales, también los hombres gays, y han, digamos, tenido como esa vocería o ese liderazgo que es positivo, pero también es negativo, porque se invisibilizan muchas veces otras realidades detrás de esto. Digamos que hay unos asuntos que tienen que ver con el origen del movimiento, Estados Unidos, 1969, el asunto de lo gay como polisemántico en Estados Unidos que podía recoger a un montón de personas, y luego ciertos sectores empiezan a decir, ay no, yo en realidad no me veo recogida. Las lesbianas empiezan a decir, pues gay también aplica a nosotras, pero tenemos unas experiencias de vida muy diferentes a las de los hombres, y creemos que es importante que se nos nombre desde nuestro lugar de lesbianas. Y lo mismo pasa con la población trans, como que siempre estuvo ahí detrás. Mucha gente habla de las revueltas de Stonewall en 1969 en Nueva York y piensan que eran hombres gays que estaban en un bar. Y las mujeres trans que estaban ahí poniendo su cara, poniendo su vida, muchas veces son invisibilizadas. Y creo que lo que ha pasado es eso, que son poblaciones que han caminado de la mano, que muchas veces le vemos como iguales, pero que viven experiencias en la realidad muy diferentes, y que por eso es tan importante que hoy sean las personas trans las que hablen por ellas mismas, las mujeres lesbianas las que hablen por ellas mismas, porque es necesario conocer esas historias y conocer esas trayectorias de vida. ¿Cuántos años llevamos marchando en Medellín puntualmente y en esas primeras marchas también esos gritos trans eran tan protagonistas? Bueno, en Colombia desde 1983 y en Medellín desde 1997, tampoco es hace mucho. Eh, Efectivamente, desde un inicio, la marcha en Medellín ha tenido un sello de fiesta, de carnaval. Ha sido, siempre me gusta decirlo, la fiesta de los que no nos invitaron a las otras fiestas. Armamos nuestra propia fiesta, y eso implica que ese día vivimos nuestro cuerpo, la socialización, el encuentro de una manera diferente, y ahí las mujeres trans han marcado la pauta. Es el día en que ellas les dicen a una sociedad que muchas veces no las quiere ver, pues aquí estamos, somos personas felices, disfrutamos este cuerpo que nos ha costado tanto trabajar, y se los queremos compartir nuestra alegría y nuestra forma de vivir. Entonces ellas siempre han marcado como ese tinte de fiesta y de color en la marcha desde el inicio hasta el día de hoy. Hoy de pronto sabes en tus investigaciones, aquí me estoy atreviendo a preguntar más allá, Acorcharme. cómo ha evolucionado de alguna manera esas manifestaciones sociales y, y esa participación de la mujer trans o de la comunidad LGBT en general. Me llama mucho la atención y toda esta pregunta viene alrededor de, hace poco caminando por el centro, yo veía a una chica trans con su mamá y le ponía unos 14 años, 15 años. Y en el instante, la pregunta que a mí me surgió es, esta persona en todo su proceso personal podrá llegar a oportunidades laborales fáciles, porque yo creo que hay un tema importante y es el reconocimiento personal y yo podré armar una hoja de vida para entregar o yo como poder tener mi primera experiencia laboral, pero otro es ciertos sectores de la sociedad aún tendrán la suficiente apertura para abrir los brazos y recibirlo desde todo el talento que debe tener, desde todo lo que puede aportar. ¿Cómo ha sido un poco como esa evolución desde diferentes sectores sociales, empresariales y demás en temas de inclusión realmente? Sí, yo creo que pues las transformaciones son innegables. Han habido unos avances y unas transformaciones importantes en nuestra sociedad. Creo que cada vez se ha logrado romper más esos ciclos de exclusión y de discriminación que eran muy notables con las personas trans, pues que eran expulsadas de sus hogares a muy cortas edades, y eso las exponía
a unas realidades sociales muy pesadas que lo que terminaban haciendo era convertirse en obstáculos para el desarrollo de su vida. Hoy con fortuna vemos cada vez menos eso, pero digamos que la sociedad sigue siendo, digamos, muy prevenida, pesan todavía muchos imaginarios estigmas y las barreras y los obstáculos siguen presentes, no tan grandes, pero todavía presentes. Y digamos que ahí las personas trans han sido muy tenaces en saber reconocer el lugar que ocupan en la sociedad y trabajar para transformarlo. Y se han abierto espacios, no, digamos que no han sido regalados, les ha costado luchas muy fuertes, pero hoy vemos cada vez más en nuestra sociedad personas trans desenvolverse en diferentes ámbitos, digamos en la esfera de lo público hemos tenido funcionarias y funcionarios públicos que se reconocen desde lo trans, en las empresas privadas hoy en Medellín hay también personas trans desarrollándose en cargos de relevancia. Entonces yo creo que es cada vez, entre más visibilidad haya de estas personas, más nos vamos a dar cuenta de todo lo que pueden hacer, de que el ser trans, el ser gay, el ser lesbiana no es un obstáculo y no es una barrera, es el desarrollo personal y digamos la forma en que cada quien trabaje para cumplir sus objetivos y para aportar de alguna manera a esta sociedad. Otra anécdota de la que tenemos que hablar y es cuando yo hago videos en redes sociales alrededor de la comunidad LGBT o cualquier tema y yo uso un lenguaje inclusivo y digo otros, otras y otros. Recibo comentarios muy fuertes como todo estuvo bien hasta que dijo otros, ¿cierto? Y hoy la conversación de lo no binario creo que también está teniendo más visibilidad. Podemos tener muchas personas todavía que no entienden ciertas diferencias desde estos temas identitarios. ¿Cómo podemos explicar qué es una persona no binaria y por qué desde el lenguaje es importante incluso ser inclusivos? Sí, bueno, es importante entender un poco también que nuestra sociedad es una sociedad básicamente de dicotomías. O sea, la sociedad occidental es lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro, lo negro, lo blanco. Y, y así también digamos que nos forman a nosotros desde pequeños y pequeñas. O eres niño o eres niña. O eres fuerte o eres débil. O eres sensible o eres insensible. Y esas dicotomías marcan como nuestra vida. Piensa, cuando una mujer está en gestación le preguntan, ay, ¿va a ser niño o va a ser niña? Y uno inmediatamente le imagina media vida a ese ser que ni siquiera ha nacido. Y el universo del niño es azul y el universo de la niña es rosado. Y va a jugar fútbol o va a jugar con Barbies y media vida ya está diseñada. Pero no nos hemos puesto a pensar en qué pasa cuando uno no encaja en eso que le dicen, que le imponen y que le enseñan, porque el género no lo enseña. A ti te dicen, no llore porque los hombres no lloran. No se siente así porque así no se sientan los hombres. No diga esa palabra porque las niñas no hablan así. Desde chiquitos y chiquitas nos enseñan a ser hombres y nos enseñan a ser mujeres. Pero hay un montón de personas que no se sienten cómodas en el uno o en la otra etiqueta. Pero como está estructurada nuestra sociedad, pues no tienen más opciones, tienen que escoger una u otra. Pues bien, las personas binarias son aquellas que dicen no. O sea, no tengo por qué dejarme encasillar en una opción o en la otra. Son personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres. Pueden estar en un estado intermedio, pueden ir de una a otra, como digamos se sientan más cómodas y cada persona definirá su no binariedad de una u otra manera. Lo que es importante es reconocerle a cada persona esa producción identitaria. Entonces yo siento que ahí con el lenguaje hay como una cosa que aclarar y es que la gente cree que el decir todes lo que busca es reemplazar el todos y ser una expresión genérica que abarque a todas las personas y no es así. Ni una imposición. No se trata de reemplazar el masculino genérico por el todes, por ser, ay, es que somos muy incluyentes, entonces ya no decimos la casa, sino le case. No, o sea, los objetos no tienen género. Lo que se busca con el lenguaje incluyente es reconocer la existencia de unas personas que no están siendo nombradas. Piensa que tú llegas a un salón donde solo hay mujeres y dicen buenos días a todas ustedes. Pues quienes no se reconozcan como mujeres se sienten excluidos. O si yo digo buenos días todos
y hay mujeres, pues se van a sentir que no están siendo reconocidas. Eso pasa con las personas no binarias. Lo que están pidiendo es reconozcan nuestra existencia. Entonces, cuando uso lenguaje incluyente, cuando estoy hablando con una persona no binaria, cuando siento la necesidad de darle reconocimiento a la existencia de la vida de esa persona. Entonces, si yo en este salón, en este espacio, sé que hay personas no binarias, pues uso la E, todas, todos y todos, en espacios, digamos, específicos, en momentos específicos, en donde es necesario reconocer esa forma identitaria de esa persona. No es ponerle la E todo el tiempo a todo lo que quiero decir. Además del activismo, tú que recorres esta ciudad con un montón de historias LGBT también, y quiero que reconozcamos alguna historia que te haya marcado, que tú digas es increíble que todavía esté pasando esto, o alguna historia, quizá no tan reciente, pero que te haya marcado desde nuestras... Debes tener un montón. ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado? Nuestra sociedad siempre encuentra maneras de ser muy cruel y de irse superando en esa crueldad. Y a veces uno se encierra como en su burbuja y lee la ciudad desde su experiencia particular y cree que, ay, sí, hemos avanzado y progresado tanto, nuestra ciudad es tan incluyente, hay tantas discotecas a las que podemos ir y a veces medimos la ciudadanía solo en términos de eso, de poder acceder a un montón de servicios. Pero cuando uno va a hablar con otras personas, a ver cómo pueden vivir su ciudadanía desde su diversidad, se encuentra todavía con cosas muy crueles. A mí me marcó mucho hace poco que mi mamá me contaba que el amigo de la hija de una amiga de ella, bueno, un chico menor de edad, murió en una acera de hipotermia porque había sido expulsado de su casa y no tenía dónde quedarse. O sea, como en el 2025 un joven va a morir en una acera de Medellín porque no tenía dónde dormir, solo porque lo expulsaron por ser gay. Entonces, ¿cómo puede pasar todavía esto en este? O sea, qué falta de humanidad. O sea, es que no importa su orientación sexual, su identidad de género, su raza, nada. Eso no debería pasar en una ciudad como Medellín. ¿Cuál es el mensaje de Ani Magdalena para estas cámaras y para esta sociedad? Que me parece muy simbólico además que sea Ani quien nos dé un mensaje. No, yo siempre digo que yo todo lo que hago, lo hago porque me conecto con el niño que fui. Recuerdo todo el dolor que sentí al atravesar el proceso de reconocer mi diferencia, de escuchar lo que se decía alrededor de mí, sobre mí, incluso antes de que yo mismo pudiera preguntarme esas cosas o tener claridades. Recuerdo los silencios, recuerdo la duda, recuerdo el miedo y recuerdo que no tenía nadie con quien hablar y el temor con el que vivía todos los días de mi vida. Y siempre digo, esto lo hago por esos otros niños y esas otras niñas que se están sintiendo diferentes, de que nadie les está diciendo, está bien ser diferente, vas a encontrar tu lugar en el mundo. Y, y eso, yo quisiera que ningún otro niño o ninguna otra niña tenga que acostarse a dormir y llorar en silencio porque nadie le dice que está bien ser diferente. ¿Qué puede hacer un papá? ¿Qué puede hacer una mamá si está incluso desde edades tempranas reconociendo manifestaciones diferentes en su niño o en su niña para apoyarlo, llevar esta conversación y sí, yo creo que al menos acompañarlo en el proceso? Yo recuerdo mucho un doctor de Cali que escuché en una conferencia que decía, los niños y las niñas no toman decisiones, expresan un sentimiento. Yo creo que lo mejor que puede hacer un padre o una madre es escuchar a su hijo y a su hija. No juzgar, no pensar quién le habrá enseñado eso, quién le habrá... Acercarse con el corazón abierto a escuchar lo que ese niño y esa niña tienen para decirle. A veces les infantilizamos mucho, creemos que es que no sabe, es que no conoce, es que es muy niño, es muy niña, pero cuando uno experimenta su cuerpo, experimenta el mundo, uno siente cosas, uno tiene maneras particulares de saber, de conocer,
lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le interesa, empieza a formarse esa personalidad y lo mejor que podemos hacer es acompañar desde el respeto, desde el amor, por supuesto ser esa guía, pero ser una guía que no imponga, sino que sea capaz de entender que allí hay un ser humano que está creciendo y que tiene que tomar sus propias decisiones. Ani, mil gracias por habernos recibido, por todo este tiempo de preparación para estar así de espléndida, por recibirnos en tu casa, en esta casa tan linda, que es el hogar de muchas personas también, por recorrer esta historia que es irresponsable resumirla en estos 20 minutos, sabiendo por todo lo que ha pasado la comunidad. Pero gracias, gracias por recibirnos y por seguir propiciando estos espacios, que me parece muy simbólico también eso que dijiste al principio, de recuperar todo lo que ha pasado en la escena LGBTI, transformista y demás, en la historia de Medellín por tantos años en el centro, que se ha perdido un poco y que vuelvan a existir como estos lugares de reunión. Entonces yo creo que, por favor, una invitación para que vengan a este lugar tan especial. Bueno, no, gracias Juan primero por posibilitar estas conversaciones todavía tan necesarias en nuestra sociedad y hacerlo sobre todo desde el respeto, desde poder dialogar y conversar. Y bueno, finalmente La Linda, más que una discoteca, es un lugar de encuentro para la fiesta, una fiesta segura. Nosotros decimos que es discoteca, cabaret y show. En La Linda, digamos que queremos ser el lugar del transformismo en Medellín. Entonces quienes vengan se van a sorprender no solo con una buena fiesta, sino con unos shows de calidad en un escenario que dignifica el arte del transformismo. Este lugar lo construimos pensando en eso, en que las artistas transformistas tuvieran un escenario digno para presentarse y que el público tuviera un lugar espectacular para disfrutar de un buen show transformismo y del arte LGBTI en todo su esplendor. Uno aquí montado le van dando ganas de la Mirella y el Canutillo, entonces aquí nos quedamos conversando y nos vemos en un próximo episodio de Sobremesa. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.